Tercero, las premisas neolíticas y calcolíticas. 1. Los primeros productores de alimento. Para seguir la pista de la formación de los elementos culturales y las diferenciaciones regionales que caracterizan a las civilizaciones históricas de Oriente Próximo, debemos remontarnos por lo menos a la que se ha llamado Revolución Neolítica, Gordon Childe. El término revolución no se refiere a un cambio repentino, sino a la forma radical y profunda en que cambiaron las estructuras socioeconómicas. De todos modos, no hay que olvidar que después de 2,5 millones de años de caza y recolección, un cambio que tiene lugar en el transcurso de 2,5 milenios resulta bastante rápido. La esencia de la revolución neolítica consiste en la aparición de unas técnicas para la producción de alimento, agricultura y ganadería que reemplazaron a las técnicas de simple explotación del alimento existente en la naturaleza, caza y recolección. Las fases iniciales de este proceso han sido y siguen siendo hoy objeto de numerosas investigaciones, y no se puede decir que todas las cuestiones estén aclaradas. No cabe duda de que la imagen tradicional de las culturas neolíticas, que presentan los rasgos principales de la producción agropastoral, del sedentarismo por comunidades de aldeas, de la producción de cerámica, que se consideran comunes, contemporáneos e indisociables, se tiene que revisar, por lo menos en lo que respecta al área de Oriente Próximo, donde se dan los casos de la recolección intensiva y la producción incipiente, de la agricultura no sedentaria y el neolítico acerámico. Esta variedad de situaciones se explica por tratarse de zonas en las que el cambio del modo de producción tuvo lugar inicialmente y por ello resulta más evidente su carácter progresivo por estadios y también por tanteo. Se advierte una serie de estrategias ensayadas por comunidades distintas en zonas ecológicamente distintas, aunque estén próximas geográfica y cronológicamente. Coexisten comunidades con distinto grado de desarrollo tecnológico y económico, un hecho que solo las dataciones con carbono han podido desvelar, mientras que una sistematización por estratigrafía o tipología comparada tiende inevitablemente a uniformar el desarrollo interregional, convirtiendo lo homólogo en contemporáneo. Por lo demás, la experimentación de nuevas técnicas parece estar más avanzada precisamente en las zonas de punto nodal entre ámbitos ecológicos distintos. La experimentación precoz de las técnicas de producción del alimento se sitúa, a grandes rasgos, en el borde exterior del creciente fértil, a lo largo de un arco que va de Palestina, pasando por la franja del piedemonte del Taurus y los Zagros, hasta Khuzistán. Solo en un segundo momento, durante el 4º milenio a.C., las grandes culturas cerámicas del Neolítico se propagan por la cuenca mesopotámica y por las mesetas anatólica e iraní. Y solo en una tercera fase, a finales del 4º milenio, Mesopotamia, lo mismo que Egipto, asumirá el papel central con respecto a su, entre comillas, periferia, propio de la edad histórica. La franja formada por Levante y el Piedemonte resulta especialmente adecuada para la revolución neolítica al estar formada por pequeños nichos, correspondientes a la escala de los fenómenos socioculturales de su tiempo, ecológicamente estables y protegidos, llanuras y cuencas entre montañas, y al tener lugar en ella el contacto entre ecosistemas diferentes, que facilita la utilización complementaria de recursos distintos y la alternancia como consecuencia de los desplazamientos estacionales de los animales y los recursos vegetales. A grandes rasgos y teniendo en cuenta que el 10º milenio el clima se vuelve más cálido y húmedo, se trata de zonas con lluvias suficientes, cubierta herbácea y bosques ralos, encinas y alfónsigos, en las que las especies vegetales, gramíneas y leguminosas y animales, sobre todo cabras y ovejas, que son la base de la revolución neolítica, se encuentran en estado salvaje. R. Braidwood ha definido el período inmediatamente anterior,
circa 15.000-10.000, que corresponde al epipaleolítico en la terminología basada en la industria lítica como un periodo de caza y recolección intensificada. El asentamiento todavía es en cuevas, con pequeñas comunidades de 40 o 50 individuos como mucho, que se desplazan en pos de los animales que forman la parte principal de su dieta. La supervivencia es todavía un problema diario, ya que no se conocen técnicas para la producción de alimento ni para su conservación. Pero la caza se centra en especies más pequeñas que las predilectas del Paleolítico: gacelas en Palestina, ovejas en los Sagros y cabras en toda la zona. El hombre empieza a seleccionar los animales para no diezmar los rebaños, que comienzan a ser controlados aunque sigan sin domesticar. También la recolección de gramíneas y legumbres se hace más intensiva y especializada, produciendo un efecto de selección y difusión involuntaria. Tanto en el ámbito de los conocimientos como en el de las prácticas de explotación, se sientan las bases para la futura intervención en un sentido productivo. La movilidad también se vuelve más circunscrita y estructurada de acuerdo con los recursos explotables, que a veces, como en el caso de la pesca lacustre, invitan al sedentarismo. El utillaje lítico pasa de las grandes dimensiones del Paleolítico a las formas de microlitos geometrizantes de función especializada. Aparecen las primeras manos de mortero de piedra para moler las gramíneas silvestres. Las principales culturas de esta fase son la de Kevara en Palestina y la de Sarsi en el Kurdistán iraquí. En estos escenarios culturales surgen los procesos innovadores que darán un nuevo rostro al Oriente Próximo. El período crítico es el que va de 10.000 a 7.500, llamado de la producción incipiente. Algunas especies de pequeños rumiantes que durante el período anterior eran objeto de caza selectiva. En el 10.000 solo se había domesticado el perro, pero como animal guardián y de caza, no para comerlo, entran poco a poco en una especie de simbiosis con los grupos humanos, que en algunos casos desembocará en la domesticación, sobre todo de cabras y ovejas. En otros casos, gacelas, no se pasa de este estadio, que acaba retrocediendo a la relación venatoria y a la marginación. Con la simbiosis y la primera domesticación hay una utilización sistemática de la leche y el pelo o la lana, limitándose el sacrificio a los machos. Se forman rebaños que ya son propiedad de grupos humanos y son conducidos estacionalmente a los pastos. Poco a poco se producen cambios morfológicos en los animales, cuyos huesos delatan la domesticación, que por otro lado se puede deducir de la edad y el sexo de los animales sacrificados. Naturalmente, los cambios morfológicos solo aparecen tras largos periodos de domesticación y en esta primera fase no son fáciles de detectar. Lo mismo se puede decir de algunas especies vegetales, gramíneas, cebada en toda la zona, escanda en Siria-Palestina y carraón en el piedemonte anatolio iraní, y leguminosas. Las recolecciones repetidas de gramíneas silvestres y la consiguiente concentración de semillas junto a los núcleos habitados debieron dar paso, previa observación de los ciclos vegetativos, a los primeros experimentos de cultivo con delimitación de parcelas protegidas de los rumiantes. También, en el caso de los cereales y las legumbres, la domesticación provoca cambios morfológicos y mutaciones genéticas, que en la fase inicial todavía son incipientes. Más bien habría que hablar de cultivo de plantas silvestres. Ya en la fase incipiente, 10.000, 7.500, el nuevo modo de producción tiene consecuencias notables sobre los modos de agregación social y organización material. Las comunidades que ya han salido de las cavernas se construyen casas redondas, por lo general semienterradas y con alzado de cabaña.
Se distinguen unos campamentos base permanentes en cuyos alrededores se dan los primeros intentos de cultivos y unos campamentos estacionales para la caza, que sigue siendo la actividad principal, y la transhumancia. Los primeros silos en los que se guardan las cosechas de un año para otro demuestran que se ha superado la dimensión diaria del problema de la alimentación. Los rebaños y las tierras implican los conceptos de propiedad y transmisión hereditaria. Aparecen las tumbas, ya sean individuales, ya sea de grupos familiares. Esta fase de producción incipiente está representada, sobre todo en Palestina y en Siria hasta el Éufrates medio, por el natufiense y luego por el neolítico acerámico A, y en la franja del piedemonte iraní por yacimientos como Sawi Chemi y Shanidar, y luego Kamir Shahir, Kurdistán, Kandarev y Asiab, Luristán, y Bus Morded, Khuzistán. Entre los distintos complejos culturales hay diferencias cronológicas. La secuencia palestina aparece o parece precoz comparada con la de Zagros y de recursos naturales. Baste pensar en las ovejas de Zagros, que de momento no existen en Siria-Palestina. El instrumental lítico también es diferente, pero tiene rasgos en común: microlitos geométricos especializados, puntas de flecha para cazar, elementos de hoja de hoz para la recolección de gramíneas, buriles, además de anzuelos y pequeños arpones de hueso para pescar. Si al principio se trata de grupos todavía dependientes de la caza especializada y la recolección intensiva, al final del período, sobre todo en el neolítico acerámico A de Siria-Palestina, aparecen los primeros indicios seguros de cultivo. En Mureybet, Éufrates medio, carraón y cebada con morfología silvestre, pero cultivados ya que se encuentran fuera de su área de difusión. Y lo mismo se puede decir de la escanda y la cebada de Jericó. Poco después, en Khuzistán, aparecen los primeros indicios de domesticación de cabras y luego de ovejas. Es difícil establecer periodos definidos, tanto por los desfases entre zonas como por la progresividad de los fenómenos, pero se puede decir que el período 7500-6000 es plenamente neolítico. Comunidades de aldeas sedentarias de 250 a 500 personas con casas de barro o adobe, de planta cuadrangular y con una economía basada en el cultivo de gramíneas y leguminosas, así como en la cría de ovejas, cabras y cerdos. Al final del período también se crían bóvidos. Encontramos culturas de este tipo en Siria-Palestina con el neolítico acerámico B, en el piedemonte del Taurus, Kayonu, Kafer, Huyuk, en Kurdistán, Yarmo, en Luristán, Tepegurán y en Khuzistán, Alikosh. La planta cuadrangular de las viviendas posee un significado social. Mientras la cabaña redonda corresponde a una estructura familiar basada en núcleos no ampliables, la casa cuadrangular permite ampliaciones y tiende a formar agregados centrados en un patio, un tejido apretado reticulado, como en Khan Hassan III, Anatolia y Bukros, Éufrates medio, o también grandes edificios con basamento de piedra, como en Kayonu. Hay indicios de cooperación interfamiliar, cuyo ejemplo más evidente son las fortificaciones de Jericó. Y también aparecen las primeras expresiones ideológicas claras de la estructura patriarcal. En Jericó, con los cráneos de antepasados conservados con los rasgos de la cara modelados en arcilla; en Nevale Cori, con las estelas antropomorfas reunidas en un auténtico santuario. La propiedad de los medios de producción, tierras y rebaños y su transmisión hereditaria empiezan evidentemente a dar sus frutos. Las comunidades son más grandes, de los 2.000 a 3.000 metros cuadrados del natufiense se ha pasado a 2 o 3 hectáreas en el acerámico A
y por último a 10 hectáreas en el Acerámico D. Naturalmente, además de los centros más avanzados, existen otros grupos portadores de una economía más atrasada que viven en un medio más difícil. Beida, en Transjordania, es una aldea sedentaria, pero gran parte de la comida se obtiene aún mediante la caza. Y hay yacimientos del Negev y del desierto de Judea que todavía son campamentos de cazadores. Los contactos interregionales alcanzan un desarrollo notable, como se puede deducir de la difusión de la obsidiana desde Anatolia y Armenia, y de las conchas marinas desde el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Empieza a tomar forma el escenario neolítico de Oriente Próximo, con comunidades de aldea productoras de su propio alimento que se distinguen entre sí por sus recursos y el grado de desarrollo tecnológico y mantienen una relación de intercambio, incluso a larga distancia, de materiales preciosos y fáciles de transportar. Toda la comida se produce localmente. El problema de las causas del paso de la caza-recolección a la producción de alimento no se puede resolver de forma unívoca. Las causas y efectos, los factores independientes y dependientes se entremezclan y son difíciles de medir, dada la deficiente estadística de los datos y dados que su marco espacio-temporal no es todavía demasiado amplio. En líneas generales no parece acertada la explicación de la presión demográfica, tanto en la fase de recolección intensiva y caza especializada como en la producción incipiente. La población es todavía tan escasa que los recursos disponibles son siempre suficientes. En cuanto a los cambios climáticos y por ende ecológicos antes citados, serían el escenario del cambio tecnológico y económico, pero no su causa. Probablemente hay que tener en cuenta dos factores, uno de carácter temporal y otro de carácter espacial. El factor temporal consiste en un intento de dilatar los ritmos de dependencia ambiental en la búsqueda de alimento, el cultivo, el control de los rebaños, el almacenamiento y el sedentarismo son elementos que deben ir unidos para que se dé un control a largo plazo de los medios de producción. El factor espacial está relacionado con el movimiento de los grupos humanos a través de distintos ecosistemas en la fase crítica. Unos recursos conocidos a los que se accede de forma, entre comillas, natural en una franja solo pueden ser utilizados en otra previo trasplante artificial y control técnico. Partiendo de la diversidad en el tiempo y el espacio de los recursos disponibles, las comunidades proto-neolíticas tienden a ser más estables y complementarias, interviniendo activamente en los ciclos reproductivos y de consumo, en lugar de depender pasivamente de ellos. 2. El Neolítico pleno. Caracteres generales. A finales del séptimo milenio, una vez culminada la fase de producción incipiente, en toda el área de Oriente Próximo han aparecido ya las innovaciones básicas que caracterizan a la cultura neolítica entendida en el sentido tradicional: asentamientos en comunidades de aldea, cultivo de las principales plantas alimentarias, gramíneas, leguminosas, cría de ovejas, cabras, cerdos y bóvidos. También se afianzan otras técnicas propiamente neolíticas: tejidos, lana, lino, cerámica, que empieza en la zona de Zagros, Gandareg y Tepegurán, y primera utilización del cobre forjado, Cayonu, junto a los grandes yacimientos de Ergan y Maden. Pero justo cuando este progresivo e impresionante desarrollo cultural llega a su plenitud, empieza un periodo, primera mitad del cuarto milenio, que ha dejado muchos menos restos arqueológicos, lo que probablemente no es un hecho casual y corresponde a una fase de detención y crisis del poblamiento en todo el creciente fértil, de Palestina a Khuzistán. Aunque no se sabe bien si esta crisis tiene algo que ver con los cambios climáticos, sequía,
está claro que el desarrollo demográfico y cultural de Oriente Próximo no era un proceso fácil ni imparable, sino más bien una conquista trabajosa que requería constantes adaptaciones. El progresivo final de la crisis sienta las bases para una considerable expansión de la población y los hallazgos tecnológicos. En el período comprendido entre 6000 y 4500 surgen varias culturas plenamente neolíticas con momentos muy florecientes, que desde el arco situado al pie de las cordilleras, donde se habían experimentado con mucho trabajo las técnicas productivas, pasaron por un lado a las mesetas iraní y anatólica y por otro lado a la llanura mesopotámica, dos medios que, una vez conquistados por la colonización agropecuaria mediante operaciones infraestructurales de roza, drenaje y regadío, brindan espacios mucho más amplios que los nichos intramontanos originarios. Sin duda, una visión unitaria del neolítico en toda el área tiene muchos inconvenientes porque puede eclipsar el desarrollo tecnológico progresivo, las originalidades regionales y locales, las distintas estrategias productivas, los momentos de experimentación y las bolsas de atraso y marginación. Pero como preámbulo al desarrollo histórico posterior, debemos avanzar a grandes pasos sincrónicos y caracterizar al neolítico de Oriente Próximo de acuerdo con sus rasgos unificadores. La base económica es agropecuaria y se caracteriza por una fuerte selección de las especies domesticadas. Entre las gramíneas se imponen la cebada, el trigo, la escanda y el carraón, con especializaciones por zonas y usos mejor precisadas en los períodos históricos. Estas gramíneas ya han salido de sus áreas de distribución silvestre y su cultivo en los valles aluviales depende de las primeras técnicas de regadío. El riego artificial de los cultivos, ya sea de tipo oasis, Jericó, ya de tipo drenaje y canalización en cuenca fluvial, Eridu, o de tipo meseta, Catal Huyuk, aparece en esta fase y se convierte en algo habitual, proporcionando agua en cantidad abundante y bien repartida a lo largo del año. El riego, la hibridación y la selección, aunque sean involuntarios, provocan cambios morfológicos evidentes. La dieta se completa con legumbres, mientras que entre las plantas industriales, entre comillas, destaca el lino. Al margen de la producción agrícola, perdura una importante actividad de recolección que afecta sobre todo a arbustos y árboles todavía silvestres, cuyos frutos son un alimento habitual. Lo mismo sucede con las especies animales. Se seleccionan unas pocas especies para la cría: el perro para proteger las aldeas y los rebaños y ayudar en la caza, las ovejas y cabras, difundidas en toda el área y criadas en rebaños mixtos, los cerdos, los bóvidos y por último los burros como animales de carga. Esta ganadería es sedentaria, bóvidos de corto radio, cerdos o como mucho transhumante, cabras y ovejas, tanto en sentido horizontal, pastos de verano en las llanuras fluviales, pastos de invierno en las mesetas cercanas, como vertical, pastos de altura en verano y en el fondo de los valles en invierno. La ganadería aporta carne, cerdos, corderos y cabritos, pero sobre todo trabajo, bóvidos, burros, productos lácteos, bóvidos, ovejas y cabras, y fibras textiles, ovejas y cabras. Al margen de la ganadería, y también diferenciada por zonas, perdura una actividad venatoria: onagros en la Alta Mesopotamia, gacelas en Palestina, cabras en los Sagros, etc., en perjuicio de las especies que no se ha logrado domesticar y además en defensa de la producción de alimento, cultivos, rebaños, frente a los depredadores y los rumiantes salvajes. En algunas zonas la pesca en agua dulce, pantanos, ríos y la recolección de moluscos supone un aporte importante de alimentos. Las fibras vegetales, lino, y animales, lana, una vez tratadas e hiladas, se pueden tejer.
Los tejidos están documentados por las improntas en arcilla y los restos del utillaje, pesas de telar, y debieron cubrir las necesidades del vestir, reemplazando las pieles de animales propias del Paleolítico y el Mesolítico. Otras técnicas esenciales de transformación afectan a los alimentos: molienda de las semillas, sobre todo de las gramíneas, con morteros de piedra, ya utilizados en las fases de recolección intensiva para moler las semillas silvestres, pero que ahora se convierten en un elemento esencial del utillaje doméstico. Y la cocción de los alimentos a raíz de la introducción de la cerámica, ollas. La cerámica también se usa para el consumo de alimentos, cuencos, escudillas y con menos frecuencia para guardar líquidos, aunque el uso que más adelante se hará de las tinajas para la conservación de víveres todavía está reservado a los silos excavados, que, pese a estar revocados, son abandonados con frecuencia debido a su rápida infestación por insectos. Hay pocos recipientes de piedra y apenas quedan restos de los de madera o mimbre, que debían ser frecuentes, como también las esteras. La industria lítica se adapta a la nueva economía productiva. Poco a poco se dejan de usar los útiles macrolíticos de herencia paleolítica, percutores, raspadores y otras formas que no tienen un uso preciso, y los microlíticos de herencia mesolítica. Se especializan las puntas de flecha para la caza residual, los buriles y punzones para trabajar las pieles, y se propagan sobre todo elementos de hoz para cegar las gramíneas y hojas largas, cuchillos para sacrificar y esquilar las reses. Los instrumentos de madera no han llegado hasta nosotros, pero sin duda eran muy importantes en las operaciones agrícolas, arado, siembra. Estas actividades de producción y transformación doméstica se realizan en viviendas generalmente cuadrangulares, donde encontramos silos excavados en el suelo y alacenas con paredes de arcilla, hogares y hornos, zonas de trabajo para la matanza de reses, el tejido y las demás actividades. La piedra para los cimientos y la madera para la cubierta son los materiales más utilizados según las zonas. Al hablar de las variedades regionales, veremos que los tipos de viviendas son variados, desde el conjunto centrado en un patio hasta el retículo apretado de unidades celulares. El asentamiento global varía de la aldea abierta con malla ancha y la aldea alveolar compacta, sin circulación a ras del suelo, con acceso por las azoteas, a los primeros ejemplos de aldeas cercadas con una muralla hecha expresamente o con la yuxtaposición coordinada de las paredes exteriores de las casas. Por lo general, las aldeas son pequeñas y están diseminadas. La dimensión reducida, que se considera resultado de estrategias matrimoniales, induce a pensar que el asentamiento coincidía con unas cuantas familias numerosas y en el caso límite con una sola, y en cualquier caso que el parentesco en la aldea estaba muy generalizado. La estructura social se centra en uno o unos pocos cabezas de familia, ancianos o patriarcas, con divisiones tajantes por sexo, edad y procedencia, pero las diferencias sociopolíticas son bastante relativas. Todavía no aparecen diferencias significativas de rango, ni siquiera en los ajuares de las sepulturas, por no hablar del tamaño y los enseres de las viviendas. En las comunidades se advierte una religiosidad difusa que ha dejado muchos rastros en objetos y representaciones. Esta religiosidad tiene dos aspectos complementarios: uno funerario vinculado con la estructura gentilicia, entre comillas, patriarcal, veneración de los antepasados, y otro relacionado con la fertilidad humana, vegetal y animal, situado en primer plano por las técnicas de producción de alimento. Ambos aspectos están relacionados entre sí, dado que las meditaciones neolíticas acerca del paralelismo entre reproducción animal basada en la penetración sexual y reproducción vegetal basada en enterramiento de la semilla establecen cierto paralelismo entre el enterramiento de los difuntos y el renacimiento multiplicado de las semillas. Hablo de religiosidad y no de religión porque el simbolismo, con profusión de representaciones de animales y plantas, y las propias representaciones femeninas, las famosas Venus esteatopigias,
reflejan concepciones sobre hechos naturales como la fertilidad y la mortalidad, más que personalidades divinas bien individualizadas, como sucederá y por razones fáciles de entender en las etapas posteriores. De modo que la estructura social de las comunidades se compone de familias nucleares reunidas con vínculos más o menos estrechos y operativos, en familias extensas y en comunidades gentilicias. Dentro de cada comunidad, cada núcleo tiene un papel similar y su agregación es ante todo acumulativa. Las actividades que no están relacionadas directamente con la producción de alimento, como el tejido y la cerámica, también se realizan en el interior de las mismas familias de productores de alimento, sin especialistas con dedicación exclusiva. No hay manifestaciones externas de la unidad comunitaria como edificios públicos del tipo de los templos o los almacenes comunes. Los primeros santuarios extrafamiliares aparecen al final del período en la zona bajo mesopotámica, Eridu, pero con formas embrionarias, si se comparan con los del posterior período calcolítico y de la primera urbanización. Conviene que nos detengamos un momento en el abuso anacrónico del término y el concepto de ciudad que a veces se ha aplicado a asentamientos neolíticos en un mal disimulado intento de situar la primera ciudad en la época más remota posible. Casos como el de Jericó, con su torreón y su muralla, o Catalhuyuk, con sus santuarios, han sido interpretados y explicados de una manera errónea. Sin duda, las obras defensivas, Jericó solo es uno de tantos ejemplos, son el fruto del trabajo coordinado de toda la fuerza laboral de la comunidad local. Pero ello no basta para postular un poder político central capaz de movilizar esa fuerza, ni un carácter urbano. Los paralelismos etnográficos demuestran que comunidades de estructura paritaria y escasa coordinación política pueden realizar obras similares. En cuanto a los santuarios, entre comillas, de Catalhuyuk, cifra epígrafe siguiente, son tan numerosos que precisamente reflejan una situación opuesta a la especialización y centralización de la actividad de culto. No se puede deducir de ellos la existencia de una casta numerosísima de sacerdotes, sino más bien el carácter familiar y no público del culto, que cada cual hace por su cuenta en su casa o en la del patriarca particular. No hay, pues, centralización, sino una atomización del culto. No hay especialización y jerarquía funcional, sino difusión familiar, si acaso en el ámbito de una jerarquización gentilicia. El otro elemento característico del esquema de asentamiento territorial es su escasa densidad, la existencia de zonas residuales, pero importantes cuantitativamente, sin colonizar en el sentido político, aunque aptas potencialmente para ello, donde se sitúan las actividades marginales de caza y recolección y que hacen que las islas de las aldeas neolíticas estén separadas. En esta situación, aunque el grado de conflictividad entre las comunidades sea difícil de precisar, es de suponer que se mantenía a niveles bastante bajos. Las posibles armas, puntas de flecha, hojas de puñal o dagas, todavía no están lo bastante especializadas como para distinguir entre un uso bélico y uno venatorio habitual. Lo mismo se puede decir de las obras defensivas, que tanto en el caso de los asentamientos que forman colmenas compactas, con fachadas exteriores continuas y accesos por las azoteas, como en el de las modestas murallas, son más eficaces contra los animales salvajes y nocturnos que contra los asaltos enemigos. Sin duda, entre las comunidades existían elementos conflictivos, pero no parece que la guerra, en el ámbito de las bases económicas y de la estructura sociopolítica neolítica, fuese un elemento crucial en el modo de producción y la solución de las relaciones exteriores. La escasa jerarquización socioeconómica, el poco peso de la clase dirigente en la política y el culto, la estructura dispersa de la ocupación del suelo y de los recursos y la dimensión local, a escala de aldea, de la producción básica y de las relaciones interfamiliares, plantean la cuestión de si existían agregaciones de dimensión regional o por lo menos comarcal, superior en todo caso a la aldea. Es evidente que en lo que respecta a la cultura material, la única de la que tenemos buena documentación,
sí hay agregaciones a escala regional. Algunos caracteres están motivados por factores ecológicos locales y como tales no poseen un gran valor de diagnóstico, pero hay otros caracteres sin motivación ecológica que se transmiten ya sea verticalmente, diacrónicamente, de generación en generación, ya sea horizontalmente en el espacio, por fenómenos de imitación, hegemonía cultural y tecnológica u otras causas, es de suponer que partiendo de centros de difusión originaria. En este sentido, cabe citar la tipología y la decoración cerámica de gran importancia para la identificación de unidades culturales neolíticas a escala regional. Más significativo aún sería otro elemento cultural, el lenguaje, del que no sabemos nada referente a esta época, pero podemos presumir que ya entonces existían áreas que coincidían más o menos con las de la edad histórica, con la salvedad de las migraciones, subdivisiones y fusiones que debieron sucederse. Parece claro que elementos culturales como estos, sin motivación ecológica, sirven para identificar, al menos potencialmente, las contraposiciones entre nosotros y los demás que forman la conciencia étnica. Nosotros decoramos la cerámica de esta forma, los demás de otras maneras. Nosotros hablamos la misma lengua, los demás otras lenguas, o incluso lenguas incomprensibles e inhumanas. El grado de identificación entre fronteras de la cultura material, fronteras lingüísticas y fronteras étnicas, es decir, las relacionadas con la conciencia o presunción de un origen común, varía a lo largo del tiempo y en la edad histórica suele ser bastante bajo, inclusive o incluso irrelevante. Pero los paralelismos etnográficos nos hacen sospechar que en situaciones menos complejas puede haber una correspondencia más clara entre cultura, lengua y etnia. No podemos decir cuál era la situación en el Neolítico. La historiografía o la arqueología de vieja escuela presuponía sin más estas correspondencias y por consiguiente etiquetaba los conjuntos reconstruidos de la cultura material con nombres etnolingüísticos. La crítica posterior ha pulverizado esas identificaciones y ha hecho borrón y cuenta nueva, pero quizá su celo haya sido excesivo, un exceso comprensible dada la peligrosidad metodológica de la identificación entre cultura, lengua y etnia. En realidad, no es descabellado pensar que en una fase de colonizaciones masivas, también de zonas vírgenes, fenómenos de selección natural entre grupos más o menos aguerridos y la consiguiente estabilización de los asentamientos con articulaciones cada vez más estrechas, algunos hechos relacionados con la lengua y el origen común debieron influir en la acogida o el rechazo de elementos culturales, creando cierta conciencia de las peculiaridades culturales propias frente a las extranjeras. No se puede ir más allá y en cualquier caso no se puede atribuir ningún valor político a estos agregados definidos con arreglo a la cultura material, pues sin duda su horizonte político tenía un alcance meramente local. Si la dimensión económica productiva es puramente local, al igual que la política, pero existen agregados culturales a escala regional y, paralelamente, diversificaciones comarcales debidas a la ambientación tecnológica, también existen relaciones que atraviesan todo Oriente Próximo. Se trata de las relaciones que, con un término tal vez anacrónico, se suelen llamar comerciales. No hay contradicción entre la escala local de la producción y la existencia de tráfico, incluso a larga distancia. Todo lo necesario para el sustento y el equipamiento de la comunidad se tiene que conseguir en un radio de pocos kilómetros. El transporte a larga distancia de comida o materiales voluminosos sería demasiado oneroso para la cultura neolítica. Pero hay materiales preciosos, entre comillas, para los valores de la época, que no son voluminosos ni pesados y se convierten en objeto de intercambio y transporte, a veces a distancias muy considerables de sus puntos de origen. Las rutas de este comercio prehistórico se puede estudiar en el caso de materiales no perecederos y que se puedan referir a una sola o unas pocas fuentes. Se conoce el caso típico de la obsidiana.
una piedra volcánica vidriosa cuyo color, que varía del negro al verdoso o al pardo oscuro, y la composición interna presentan variantes según su procedencia. Los centros de suministro a Oriente Próximo van de Anatolia Central a Armenia, mediante análisis de laboratorio para determinar la proporción en que se encuentran ciertos elementos accesorios variables. Se puede establecer el origen de un artefacto de obsidiana encontrado en una excavación y tener una visión global de la red de tráfico de este material precioso por ser muy adecuado para hacer hojas cortantes. Lo mismo, dentro de ciertos límites, se puede decir de las piedras duras, las conchas marinas y los metales. Vemos que en todos los casos se trata de materiales no voluminosos destinados a la manufactura de objetos decorativos, piedras duras, conchas o de gran calidad. Los instrumentos cortantes también se podían hacer de sílex muy abundante. Sobre la modalidad del intercambio es evidente que se trataba de trueques. Se pueden imaginar dos escenarios, o bien una difusión de aldea en aldea, sumando los pasos intermedios, o bien una difusión realizada por viajeros que conectan directamente el lugar de origen con el de destino. Y en este caso puede haber dos variantes, viajero del lugar de origen o viajero del lugar de utilización final. El primer escenario es el más primitivo e implica plazos largos y un alto grado de casualidad. Le debería corresponder una tasa de recaída decreciente a partir del centro de difusión. No parece que hoy día se pueda seguir sosteniendo la existencia de semejante escenario, pues la difusión desde centros que se hace en la competencia, como en el caso de la obsidiana, no está dispersa, sino que muestra unas directrices preferentes. Además, las concentraciones no son inversamente proporcionales a la distancia al lugar de origen. Por eso debemos inclinarnos con las limitaciones estadísticas que imponen la escasez de documentación hallada y analizada por el segundo escenario, el del comercio dirigido con vector único. Entre ambas variantes, la que podríamos llamar de la exportación realizada por los centros de origen y la que podríamos llamar de la importación realizada por los centros de destino, es difícil decidir basándonos en la simple distribución. Tendríamos que disponer de más elementos de juicio, como en el caso del comercio protohistórico, es decir, del calcolítico y de la edad de la primera urbanización, e histórico entre comillas, del tercer milenio en adelante. Conviene destacar, dado que puede arrojar luz sobre el comercio neolítico, que los investigadores del comercio protohistórico se inclinan generalmente por la variante de exportación, basándose sobre todo en el estado semi-elaborado o incluso elaborado de las piedras duras iraníes. Por el contrario, en el caso del comercio histórico, está bien documentado que el esquema preponderante y el único aceptado por la ideología de la época es el de la importación. Pero esto implica la existencia en el lugar de destino de una organización política y económica que solo puede ser resultado de la urbanización. Tal vez se pueda pensar que el cambio progresivo de las condiciones y capacidades organizativas, tecnológicas, económicas y políticas a lo largo del tiempo estuvo acompañado por la sucesión de tráficos casuales de aldea en aldea, tráficos direccionales de exportación y tráficos direccionales de importación. Así pues, Oriente Próximo, que durante el Neolítico mantiene su estructura básica de células productivas autosuficientes de influencia local, las aldeas, empieza sin embargo a encaminarse hacia un sistema regional estructurado de forma global. Zonas distintas y complementarias para recursos y potencialidades productivas, con regiones caracterizadas por rasgos culturales no motivados, con ambientes más o menos avanzados tecnológicamente y zonas más o menos pobladas. 3. El Neolítico pleno, las variedades regionales. Las zonas del arco del Piedemonte, que habían estado en vanguardia durante la revolución productiva, pierden esta posición cuando, en el Neolítico pleno, las técnicas productivas son trasplantadas a ecosistemas donde no podrían haberse originado, pero en cambio encuentran espacios más amplios para desarrollarse. El bagaje básico de plantas y animales domesticados es trasladado a regiones donde no existía en estado silvestre y donde los puntos nodales están más separados y los nichos son más amplios.
la colonización de las mesetas Anatolia e iraní y sobre todo de la llanura aluvial mesopotámica posibilitó la distribución de horizontes culturales por toda la extensión de Oriente Próximo. Pero una difusión amplia no tiene por qué ser compacta. Las islas puestas en cultivo permanecen perdidas en un inmenso mar de tierras que aún no están rozadas o drenadas. Por ejemplo, Anatolia presenta un panorama bastante dispar. En la región ya se habían introducido marginalmente las innovaciones mesolíticas, entre otras cosas por ser zona de origen de la obsidiana. Pero en el periodo de la producción incipiente, solo la franja del Piedemonte, al sur del Taurus, se ve implicada de lleno en el desarrollo. Con el Neolítico maduro, la ocupación se amplía notablemente, pasando a las mesetas situadas al norte del Taurus, pero toda la franja septentrional de la península permanece cubierta de bosques, muy deshabitada y al margen de los principales procesos de desarrollo. Las culturas neolíticas de Anatolia son de las mejor conocidas de Oriente Próximo gracias a algunas excavaciones de gran extensión y profundidad, sobre todo Catalhuyuk y también Asilar y Khan Hassan y anteriormente Mersin, efectuadas con técnicas recientes. Pero la exploración territorial todavía no es lo bastante sistemática como para permitir una detallada y global ubicación de las distintas culturas en espacios más amplios. Catalhuyuk es el yacimiento más impresionante, 600 por 350 metros de superficie, con una secuencia de 14 niveles que abarcan el periodo 6500-5500. En los bordes meridionales de la llanura de Konya aprovecha un nicho de regadío y el punto nodal entre los recursos de la llanura semiárida y las montañas boscosas. La base económica es la típica agropastoral, pero se caracteriza por opciones ricas, más trigo que cebada, más bovidos que ovejas y cabras, una industria lítica bellísima en el 90% de los casos de obsidiana y una cerámica abundante, primero clara pulimentada, luego oscura pulimentada y por último un engobe rojo, pero sin pintar, a diferencia de las posteriores cerámicas del Neolítico anatólico. El asentamiento es compacto, las casas monocelulares están adosadas, de modo que su fachada exterior forma un frente compacto con fines defensivos. La circulación se realiza por las azoteas, desde las que se baja a las habitaciones, sobre las que tiene lugar también gran parte de la actividad doméstica. La unidad de vivienda tiene un esquema fijo con bancos adosados a las paredes para dormir, debajo de los cuales se sepulta a los muertos, y además el hogar, el horno, las alacenas y las escaleras de acceso. Pero aproximadamente la tercera parte de las unidades, que por lo demás son como las otras, es decir, tienen un uso de vivienda, se caracteriza por la presencia de una decoración y unos enseres destinados al culto, entre los que destacan el bucráneo y los símbolos de la fertilidad y la fecundación, y estatuillas femeninas. No se trata de santuarios, dado que sirven de vivienda, ni de sacerdotes, dada su frecuencia, sino de culto doméstico. La visión de conjunto de una aldea tan bien documentada y rica como Catalhuyuk pone en evidencia la obsesión simbólica y ritual de una población que vive en estrecho contacto con sus muertos y el mundo divino para asegurar la buena marcha del ciclo reproductor, que sustancialmente es un ciclo regenerador basado en los procedimientos asimilados simbólicamente del enterramiento vegetal y la penetración animal. Los otros yacimientos guía del Neolítico anatólico tienen un carácter distinto. El más pequeño, 100 metros de diámetro, y el que abarca un periodo más corto, circa 5.400-4.806 niveles, es Hasilar. Cronológicamente enlaza con Catalhuyuk, pero como asentamiento es muy diferente. Casas pluricelulares con patio, circulación a ras del suelo, los enseres domésticos de costumbre, pero sin bancos ni decoración de culto.
Es una aldea pobre con industria lítica de poco valor. La cerámica está pintada rojo sobre crema. Entre los niveles sucesivos se advierten remodelaciones que pueden ser importantes. De la aldea plurifamiliar del nivel sexto se pasa a la monofamiliar recluida en un recinto cuadrangular del nivel segundo y a las estructuras compactas con acceso por la azotea del nivel primero. Khan Hassan, circa 4900-4500, enlaza con el nivel primero de Hasilar. Posee viviendas monocelulares que forman una colmena compacta cuyas paredes están reforzadas con pilastras internas que dejan muy poco espacio para las actividades domésticas. Prosigue la cerámica pintada de rojo sobre crema, pero luego aparece la policromía por una posible influencia oriental, Jalaf. También es diferente el caso de Mersin. Aparentemente también posee un horizonte de tipo Jalaf que culmina nivel 16, circa 4500-4300, con cerámica polícroma pulimentada en la llamada fortaleza, que en realidad es el resultado de la yuxtaposición de las casas que forman una barrera en el exterior. Un caso más de coordinación, pero no necesariamente de programación pública. Mersin, en la llanura de Cilicia, al sur del Taurus, tiene conexiones con la zona de Levante, Siria-Palestina, donde entre 5500 y 4200 también florece una serie de culturas neolíticas cerámicas que dan la impresión de ser marginales con respecto a las culturas anatólicas y alto mesopotámicas contemporáneas. Las zonas más pobladas, o tal vez mejor documentadas, son tres: la Alta Siria, ya sea interior, curso medio del Éufrates, ya sea litoral, Ras Shamra, con conexiones anatólicas iniciales, horizontes cerámicos que se suelen designar con arreglo a las fases del Amuk ABC, e implicación final en el horizonte Jalaf medio y final, cuya crisis final compartirá. Luego está la zona central de Siria, Beca, Damasco y Líbano, con el yacimiento clave de Biblos. Y por último la zona de Palestina, con el yacimiento clave de Munjata en el Valle del Jordán, o mejor dicho, de la Alta Palestina, porque las zonas más áridas del sur, Negev, desierto de Judea y de Transjordania, permanecen casi despobladas. En líneas generales, las culturas cerámicas siro-palestinas se difunden de norte a sur y denotan una clara recuperación con relación a la crisis del sexto milenio. Sin embargo, se trata de una colonización de aldeas muy pequeñas, pobres, aunque en plena posesión de las técnicas neolíticas típicas. Entre otras cosas, se difunde la oveja, que no era originaria de Siria-Palestina, con rasgos muy arcaicos, cabañas redondas. Se tiene la impresión que difícilmente podrán desmentir excavaciones más amplias y afortunadas de que la situación era bastante precaria y de hecho culminará en una nueva crisis a finales del quinto milenio. La otra zona que, junto con la Palestina natufiense y precerámica, había estado en la vanguardia del proceso de producción incipiente, el piedemonte de los Zagros, desde el Taurus oriental hasta Khuzistán, también se halla en crisis durante el Neolítico cerámico, pero de distinta manera. Al estar situada Palestina en el borde extremo y el fino del creciente fértil, experimenta una crisis de agotamiento, por así decirlo. En cambio, el piedemonte de los Zagros, que linda por ambos lados con zonas de difusión potencial, experimenta crisis que se podrían llamar de transferencia. Los portadores de fermentos culturales, que tienen ocasión de desarrollarse en los nuevos ambientes, descienden sobre todo hacia las llanuras mesopotámicas, la árida del norte y la pantanosa del sur. La primera cultura cerámica que se ha encontrado en Mesopotamia en época bastante reciente es la de Dabagilla, circa 5500, al sur del Jebel Sinar, entre el Tigris y la estepa.
El asentamiento tiene casas rectangulares con varias habitaciones y almacenes adosados de forma cuadrada. Al ser el medio bastante árido, la agricultura es muy pobre, lo mismo que la ganadería. La base principal del sustento es la caza del onagro salvaje, 70% de los huesos más un 20% de gacela, con solo un 10% de ovejas y cabras domesticadas. La cerámica es pintada o pulimentada con decoración aplicada o incisa. A continuación, en el período comprendido entre 5500 y 4500, aparecen tres importantes culturas: Hassuna, Samarra y Jalaf. Se supuso que eran sucesivas, pero en realidad su relación es bastante más compleja, con amplios periodos contemporáneos y una distribución más bien geográfica. Jalaf es la más septentrional, Samarra la más meridional y Hassuna está bastante circunscrita a las otras dos. La cultura de Hassuna sucede a la de Dabaguilla o Dabaguilla, más o menos en la misma zona, entre Yebel Sinyar, el Tigris y el Wadi Tartar. Los yacimientos guías son la propia Hassuna a orillas del Tigris y Yarim Tepe en las laderas del Sinyar. Dura de 5500 a 5000 y es contemporánea de la primera fase de Samarra en el sur y de la primera fase de Jalaf en el norte, para acabar absorbida por esta última en sus fases media y tardía. Los núcleos habitados continúan la tipología de Dabaguilla, con casas rectangulares, conjuntos de varias habitaciones y almacenes monocelulares, formando una masa compacta. La base económica es la agricultura de secano, la ganadería y la caza. La cerámica distintiva, pese a ser bastante más avanzada técnicamente que la de Dabaguilla, no es demasiado vistosa. El utillaje lítico es bastante pobre. La cultura paralela de Samarra, subdividida en una fase antigua, 5600-5400, atestiguada en Samarra a orillas del Tigris y Teles Sawan, aguas abajo del río, una fase intermedia, 5400-5000, que se extiende al noreste hasta Tel Semyara en el Sab superior, al sureste hasta Yoga o Choga Mami, más allá del Diyala, y al oeste hasta Bagús, a orillas del Éufrates, y una fase tardía, 5000-4800, atestiguada solo en Chogamami. Es bastante más llamativa, tanto por los asentamientos, destaca sobre todo Tel Swam, con sus casas de muchas habitaciones, erigidas dentro de un recinto amurallado, y por la cerámica pintada con motivos muy complicados y a veces de gran valor artístico. Es típico el esquema giratorio con temas naturalísticos, como por las formas de alimentación, entre las que destaca claramente la agricultura de regadío. El primer testimonio seguro es precisamente de Chogamami, mientras que la caza ya es algo marginal. La cultura de Jalaf, después de una fase antigua, 5600-5300, localizada en Arpachía, Asiria, se propaga por toda la Alta Mesopotamia, extendiéndose con formas emparentadas hasta el curso medio y alto del Éufrates y la costa mediterránea, y limitando al sureste con los asentamientos tardo Hassuna, Jalaf medio 5300-4800, que serán absorbidos en la fase final, Jalaf tardío 4800-4500. Así pues, la propagación es bastante más amplia que la de cualquier otra cultura anterior y coincide significativamente con todo el arco del Piedemonte, desde el Éufrates hasta el Sab y más allá, con entrantes en zonas propiamente montañosas. Se piensa que el origen de la cultura Jalaf recibió aportaciones importantes de poblaciones de montañeses que bajaron al llano para encontrar espacios de cultivo y pastos. La economía es netamente agropastoral, basada sobre todo en la cebada de secano y las cabras y ovejas. Es el esquema terminal de los numerosos experimentos anteriores, que seguirá siendo fundamental en el piedemonte de secano.
Los asentamientos tienen rasgos de especial arcaísmo, con viviendas de tamaño reducido y las típicas construcciones de Tholoi, es decir, redondas y con cúpula, precedidas por una estancia rectangular alargada, un tipo que denota un indudable retroceso en el aprovechamiento del espacio y la adaptación a conjuntos mayores comparado con las plantas cuadrangulares que ya han aparecido hace siglos. A pesar de este y otros rasgos arcaicos, la cultura de Jalaf posee una indudable fuerza de penetración y expansión. Prueba de ello es la difusión de su cerámica característica, que por su factura, formas y decoración polícroma se sitúa en la cima del desarrollo de dicha producción en el Neolítico del Oriente Próximo. La situación ecológica y el desarrollo cultural en la Baja Mesopotamia son diferentes. Previamente la obra plurisecular de drenaje e irrigación estaba ocupada sobre todo por pantanos, mientras en el vecino Khuzistán prosigue una secuencia local con las culturas plenamente neolíticas de rica producción cerámica de Muhammad Jafar y Tepe Sabs, que suceden a la citada de Ali Kosh. En la zona del Bajo Éufrates surge casi de improviso la cultura de Eridu. Esta cultura debió tener un proceso de formación dado el refinamiento de su producción cerámica al nivel de los mejores productos de Samarra o Jalaf. Pero este proceso o bien permanece sepultado en los sedimentos o se produjo en otra parte, tal vez en Khuzistán, y fue llevado allí por colonos que ya conocían las técnicas de producción. Estas son plenamente neolíticas, con agricultura de regadío, pero también dejan un lugar destacado a la pesca, como resulta obvio dado las condiciones locales. Un desarrollo de la cultura de Eridu es la llamada de Haji o Hagi Muhammad, cerca de Uruk, que se propaga desde el sur, Eridu, hasta la zona de Kish, Ras el Amiya, y más allá del Tigris hasta Chogamani, donde se encuentra con la cultura Jalaf tardía y los centros de Khuzistán, fase de Casiné. Esta unidad cultural, que en términos de la posterior geografía histórica comprendería las áreas de Sumer, Akkad y Elam, es muy rica. Se distingue bien de la cultura contemporánea de Jalaf y responde a otro ecosistema, cerealicultura de regadío y ganadería bovina, que en Rasil Amiya da el 45% de los huesos. Es el punto de partida de la cultura de el Ubaid, con la que el sur mesopotámico tomará por fin las riendas del desarrollo tecnológico y organizativo de Oriente Próximo, mientras que la cultura de Jalaf experimentará una crisis progresiva de difícil explicación. Pero con el comienzo de la cultura de Ubaid, conviene situar una pausa de nuestra periodización y hacer de ella el principio de la fase calcolítica, término que algunos aplican indebidamente a la fase que aquí consideramos neolítica por el insuficiente motivo de que se ha encontrado algún artefacto metálico usado en realidad como si se tratara de una piedra dura pero maleable. Si bien el eje de las culturas neolíticas de Oriente Próximo abarca la franja que va de Anatolia Central y Meridional a Khuzistán, conviene recordar que existen culturas posteriores, en cierto modo marginales, menos ricas pero más avanzadas tecnológicamente, donde las que ya se han citado de Palestina a la de Chipre, cultura de Quiroquitia, con sus típicas casas redondas todavía a cerámica, aunque con economía productiva, pasando por las de las vertientes interiores de los montes sagros, Tepe Hillan, Dalma Tepe y la de Transcaucasia. A través de estas culturas que se asientan en zonas de explotación agrícola más difícil o de más fácil inserción en los contactos interregionales, el creciente fértil permanece en contacto con otros horizontes neolíticos que alcanzan un desarrollo muy notable, pero que no vamos a abordar aquí al hallarse fuera de los límites geográficos que nos hemos puesto. Así, más allá de Palestina, están las culturas neolíticas egipcias,
Fayum, más allá de Chipre y el suroeste de Anatolia, se entra en contacto con las culturas neolíticas del Egeo y Macedonia, y más allá de los montes sagros se hallan las enormes extensiones donde se desarrollan las culturas neolíticas cerámicas de Irán central, Tepe, Siyalk y luego de Turkmenia y Asia central. En esta fase se advierte con especial intensidad lo artificioso de las delimitaciones por áreas que tendrán un sentido más preciso cuando en Oriente Próximo se desarrollan plenamente los elementos de la cultura urbana superior, un desarrollo más tardío y modesto en otras zonas. 4. Hacia la urbanización. En los niveles 17-15 de Eridu, fase de Eridu, circa 5000, se han encontrado unos edificios pequeños que, por su tipología y ubicación, bajo los niveles posteriores de los templos de las fases Ubaid y Uruk, se consideran los primeros ejemplos de edificios exclusivamente dedicados al culto. Son unos inicios modestos, ya que se trata de pequeñas capillas, pero ya es significativo que se dedique a esta función un espacio propio, mientras que antes, recordemos el llamativo caso de Catal Huyuk, permanecía en el ámbito familiar. Este desarrollo es característico de la posterior fase cultural de Ubaid, en la que alcanza considerables dimensiones y se difunde de la baja a la alta Mesopotamia sin afectar de momento a las zonas circundantes. La fase cultural de Ubaid tiene una duración larga, circa 4500-4000 para la fase antigua o clásica y 4000-3500 para la fase tardía. Inicialmente insiste en la misma zona donde habían florecido las culturas de Eridu y Aji o Haji Muhammad, con una continuidad clara en los asentamientos y el tipo de producción cerámica, hasta el punto de que, según una clasificación alternativa, las fases Eridu, Haji Muhammad, Ubaid clásico y Ubaid tardío serían las fases Ubaid 1, 2, 3 y 4. Los centros principales son el propio Eridu, Ur, y el paraje epónimo de Ubaid, cerca de Ur, en el profundo sur. Posteriormente, y más al norte, Tel Hukair junto a Kuta, Ras el Amiya junto a Kish y Tel Madur, zona de Hanrin. La seráfica de superficie indica una difusa proliferación de asentamientos, aunque pocas veces se llega a estos niveles antiguos en las excavaciones de los asentamientos históricos y son difíciles de localizar en los asentamientos que no tuvieron una continuidad porque permanecen sepultados bajo los depósitos aluviales posteriores. En esta fase hay un primer ordenamiento de la llanura mesopotámica, si bien a escala local, mediante la excavación de acequias que sirven para llevar agua a zonas que de otro modo no se podrían cultivar y sobre todo para drenar el exceso de agua en los aguasales y pantanos que abundan en la parte terminal de la llanura, zona de las lagunas y zona del delta, así como para llevar el sobrante de las crecidas estacionales a las cuencas de embalse. A lo largo de estas acequias se sitúan los asentamientos que, evidentemente, son centros agrícolas. El artefacto guía más característico, aparte de la cerámica, es una hoz de barro cocido, un instrumento barato, bastante más que las hoces de sílex, para una actividad que ya se realiza de forma masiva, la recolección de cereales. Además de agricultura, hay ganadería, cabras, ovejas y bóvidos, y probablemente empieza también la arboricultura, palmera, datilera, y la horticultura, cebollas y varias legumbres, gracias a la disponibilidad capilar de agua superficial. En algunas poblaciones cercanas a los pantanos y las lagunas, como Eridu, la dieta se completa de forma notable con la pesca, y en los templos se han encontrado ofrendas de pescado y de instrumentos para la pesca, anzuelos y clavos curvados para sujetar las redes.
La arquitectura doméstica, que al principio es bastante pobre, con cabañas de cañas y barro, se hace luego más compleja y sólida. Véase el ejemplo de Tel Madur. El centro del asentamiento está dominado por un templo. En Eridu se puede seguir muy bien la secuencia de santuarios reconstruidos y ampliados después de cada derribo, hasta alzarse sobre una verdadera plataforma formada por los escombros de los edificios anteriores. Después de los templetes embrionarios de la fase de Eridu, aparecen templos mucho más importantes en la fase Ubaid clásico, niveles 11-8, con una cela central alargada rodeada de espacios menores salientes. Ya en el nivel 8 y luego en los templos de la fase Ubaid tardío, 7-6, aparecen edificios de tres partes, chela central alargada y dos filas de habitaciones a los lados, cuyos muros exteriores tienen entrantes y salientes, un tipo arquitectónico que será característico de los templos mesopotámicos en los 3 milenios posteriores, con acceso lateral precedido de una escalinata que salva el desnivel de la plataforma. Las dimensiones de estos edificios, de unos 20 metros por 12, las mayores que hasta entonces se habían conocido, denotan que la separación de la función de culto tuvo un reflejo inmediato y preciso en la organización del poder económico y político en el sentido de la centralización, ofrendas, el culto como actividad comunitaria, movilización de mano de obra para la construcción de los templos, probable sacerdocio profesional. De esta tendencia a la centralización y a la estratificación se tienen otros indicios que aún no son demasiado llamativos, pero se podrán interpretar a la luz de las investigaciones posteriores. Un primer indicio es la presencia cada vez mayor de productos artesanales de gran valor intrínseco para los baremos de la época, fruto de un trabajo especializado, aunque todavía no sea necesariamente a tiempo completo, dada su elaboración y la obtención de los materiales. Los útiles metálicos y las piedras duras talladas, formando cuentas de collar o sellos, implican unas actividades mercantiles, ya no basta con una distribución genérica desde los centros de origen y unas actividades artesanales. Un segundo indicio es la ubicación de márgenes crecientes de riqueza en contextos que no responden estrictamente a la supervivencia y están cargados de significados simbólicos. Además de las ofrendas a los templos, cada vez son más importantes los ajuares funerarios que reflejan unas diferencias crecientes en el nivel económico de los difuntos y dejan entrever una sociedad que empieza a estratificarse funcional y económicamente. Un tercer indicio es el comienzo de producciones en serie, lo que significa que hay artesanos con dedicación plena y también existen agencias políticas que dirigen y consignan las actividades económicas de la sociedad. Ya hemos visto el caso de las hoces de terracota, indicio de una masificación del instrumental y de la actividad agrícola básica. El caso de la cerámica está mejor documentado todavía. La cerámica de Huaid clásica está hecha a mano y es de gran calidad, tanto en el aspecto técnico, tipo de pasta, grado de cocción, paredes finas como cáscaras de huevo, como en el estético, decoración pintada que desarrolla la de los periodos anteriores añadiendo motivos nuevos, a veces de animales. En la fase Ubaid tardío se produce una decadencia técnica debido a la producción más apresurada en serie en grandes cantidades, introducción del torno lento o manual, cocción irregular y decoración más descuidada. El proceso culmina en el período sucesivo, Uruk antiguo, cuando se generaliza la fabricación de cerámica en serie al torno. Así pues, con la cultura de Ubaid nos hallamos en un proceso de formación de agregados socioeconómicos y políticos más complejos que la aldea neolítica. Evidentemente, el punto de partida es la ampliación de la producción agrícola que se desarrolla en la llanura mesopotámica gracias a la irrigación extensiva y la introducción del arado de tiro animal. Y las líneas maestras son la incipiente especialización laboral y funcional y la consiguiente aparición de funciones de coordinación y decisión, sobre todo en torno al papel guía del templo y de la progresiva estratificación en el seno de la comunidad. A los centros Ubaid del sur se suman otros centros septentrionales que suceden a la cultura Jalaf tardía ya en crisis profunda.
El núcleo más importante y mejor conocido es el de la región que luego será Asiria. Los yacimientos principales son Tepe Gaura, al pie de los montes, y Tel Arpachilla y Nínive, a orillas del Tigris. Otros centros se encuentran en la zona de Nusi, Shemshara, Jebel, Sinjar, Telul et Talalat o Talatat y Kabur, Tel Brak. En Tepe Gaura hay una sucesión de templos análoga a la de Eridu, aunque su comienzo es un poco más tardío. La secuencia culmina en el complejo de templos del nivel 13. 3 santuarios que combinan elementos meridionales con elementos originales rodean un amplio patio. Los edificios del nivel 13, con sus delgados muros decorados por fuera con nichos y entrantes, las coloridas pinturas murales y la disposición tripartita con entrada lateral, están a la altura de las mejores realizaciones de Eridu y demuestran que en la época Ubaid las dos áreas son equivalentes en riqueza y adelantos tecnológicos. Pero las dos áreas difieren bastante en cuanto a ubicación ecológica y tradición cultural. Se advierte enseguida en Gaura, con sus edificios redondos, que desde el período Jalaf tardío, nivel 20, se mantienen hasta la época antigua de Uruk, nivel 11, recordando las montañas cercanas donde este tipo de construcción es persistente. En Gaura hay una especie de interestratificación entre los Zoloi y los templos de tradición meridional. En los niveles donde aparecen las primeras faltan los segundos y al revés, lo que denota el carácter competitivo e irreconciliable de las influencias procedentes de los montes, vestigios de Jalaf y del Valle Meridional con los nuevos colonos agrícolas de Hubaid. Las ricas necrópolis del norte, más que la agricultura, que en Asiria es floreciente pero depende de las precipitaciones, subrayan el papel de los contactos comerciales. Abundan el lapislázuli afgano, las piedras duras iraníes, cornalina turquesa, hematites, diorita, la obsidiana de Anatolia y el cobre también de Anatolia. También en el norte, el nuevo desarrollo sociopolítico sigue la orientación que ya hemos visto. Baste citar la evolución de la glíptica con sellos de dibujo geométrico habituales en el contexto ubaid, que culminan en el umbral de la edad sucesiva con una decoración figurativa muy original, humana y animal. La glíptica refleja una organización de las relaciones económicas que requiere una identificación despersonalizada y revalidada de los papeles y los protagonistas de carácter meridional, por lo tanto, mientras que la Gran Zolos del nivel 11, erigida en medio de un grupo de casuchas, señala la presencia de un jefe de origen cultural montañés que tal vez deba su autoridad al uso de la fuerza militar y al control del tráfico interregional. La fuerza expansiva de la cultura de Ubaid en sentido estricto se detiene en la zona del Kabur, pero las culturas caracterizadas por cerámicas de tipo Ubaid llegan más allá, a la Alta Siria, a Muk'e, Ras, Shamra, al sureste de Anatolia, Mersim, 15º, 12º. Ubaid Lake interestratificado con cerámicas de tipo Anatolio Central. Al curso alto del Éufrates a Irán. Siyalk, 2º, 3º, con bella cerámica decorada con figuras de animales y muestras evidentes de cerámica a torno y fusión del cobre. Y Tepe Hisar I, centro comercial en la ruta de Turquemia o Turkmenia. También encontramos cerámica de tipo Ubaid en Omán, zona de prometedora producción minera, cobre. En los centros Ubaid típicos, tanto en el sur como en el norte, la metalurgia, fusión del cobre puro y arsenical, está mal documentada, entre otras cosas por la continua reutilización del metal. Pese a ello, se sabe que alcanzó niveles técnicos considerables, siendo utilizada para herramientas y armas y no solo para pequeños elementos decorativos. Pero encontramos ejemplos mucho más significativos de la nueva tecnología del cobre en zonas próximas a los yacimientos del metal,
como Anatolia Central, donde están los grandes yacimientos del Ergani Maden y otros, y Palestina Meridional con los yacimientos de Jaraba. Estas dos zonas tienen características diferentes y merece la pena destacarlas. En el caso del Calcolítico tardío de Anatolia Oriental, que hoy se conoce mejor a raíz de las excavaciones de salvamento en las zonas de los embalses del Éufrates, hay una cultura de base agrícola conectada con el mundo ubaid septentrional que depende de ella para el suministro de cobre. En torno a la elaboración local de este importante metal se desarrolla una cultura que muestra indicios del paso a formas organizativas más complejas, con una producción cerámica en serie, cuencos de producción rápida con marcas del alfarero. En cambio, la cultura gasuliense de Palestina es sobre todo pastoral, instalada en las zonas semiáridas del Sinaí, el Negev y el desierto de Judea, con desplazamientos estivales a las zonas más lluviosas de Cisjordania y el Valle del Jordán. Las excavaciones de tumbas, alacenas en cavernas y asentamientos han documentado una rica producción de armas de cobre arsenical, a veces ceremoniales, y revelan la existencia de jefes de pastores cuya autoridad probablemente está relacionada con el ejercicio de la fuerza y el control del pastoreo y la extracción del metal. Por lo tanto, se vislumbra en distintos grados y con distintas formas la formación de un sistema interregional que yuxtapone un área preponderante en el orden demográfico de la producción agrícola y el desarrollo organizativo, el área mesopotámica, y unas zonas marginales más o menos relacionadas con la anterior que proporcionan metales y piedras duras y acusan la influencia mesopotámica en el aspecto organizativo, pero contraponen un poder basado más en la personalidad de jefes gentilicios que en el despersonalizado polo del templo. Con el Calcolítico tardío del este de Anatolia y el Gasuliense de Palestina, 3700-3300, hemos llegado al final del período Ubaid tardío y nos adentramos en la fase llamada Uruk antiguo en el valle de la Baja Mesopotamia. Entre Ubaid tardío y Uruk antiguo no hay ruptura. El desarrollo técnico y organizativo sigue la misma dirección, pero conviene hacer una periodización debido al cambio del tipo cerámico distintivo. A la cerámica pintada Ubaid tardío le suceden otros tipos pulimentados, grises y rojos típicos de la fase Uruk, y a los indicios posteriores de polarización hacia una economía y una dirección política centralizadas. Carecemos de datos que nos permitan conocer el ritmo de crecimiento de cada asentamiento ni el crecimiento a escala regional. Solo podemos señalar las sucesivas etapas del desarrollo técnico y las del crecimiento de los complejos de templos. Hay yacimientos guía de la fase Uruk antiguo en el propio Uruk, que sucede a Eridu como yacimiento guía tanto en el aspecto arqueológico como seguramente en la realidad histórica, y en el norte, donde perdura Tepe Gaura hasta el punto de que la fase Uruk antiguo del norte se suele llamar de Gaura. En Uruk, la división en subfases sigue los niveles de la zona sagrada del Eana, que en el periodo Uruk tardío formará un gran conjunto de templos. Los niveles 18-15 pertenecen a la época Ubaid, mientras que los niveles 14-6 corresponden a la fase antigua de Uruk. Con el nivel 12 empieza la producción de un tipo de cuenco bastante característico llamado de borde biselado, hecho con molde en grandes cantidades y destinado sin duda a formas de distribución o consumo de comida extrafamiliar relacionadas con las grandes organizaciones de los templos. Volveremos sobre esta cuestión al hablar de la fase Uruk tardío, cuando el sistema está en su apogeo, pero conviene decir que el tipo cerámico, con sus premisas organizativas y su realización técnica, ya está presente hacia 3500. Paralelamente, en Ur se ha encontrado una instalación para la producción cerámica con muchos hornos de alfarero reunidos, señal de una fabricación en masa extrafamiliar. Y también se ha encontrado el primer torno de alfarero que ya se había empezado a usar en el período Ubaid tardío, tanto en la Baja Mesopotamia como en Irán. El uso del torno se generaliza para todos los tipos de cerámica, no solo para las producciones en serie, al llegar al nivel 8 del Eana.
En el nivel 6, precisamente en el apogeo del Uruk antiguo, aparecen dos innovaciones típicas en el sector arquitectónico: el uso de pequeños adobes plano-convexos, Riechchen en el vocabulario de los excavadores alemanes de Uruk, en lugar de los adobes anteriores más grandes y cuadrados, y la decoración con conos de arcilla de cabeza pintada en los muros exteriores de los edificios de los templos. Todavía no se ha investigado lo suficiente la zona sagrada del Eana de Uruk en los niveles anteriores al 4, de modo que la evolución arquitectónica no se puede seguir en el yacimiento guía. Pero en Tel Uqair, en Mesopotamia Central, hay un impresionante complejo de templos, el Templo Pintado, que se remonta a esta época. Se encuentra en un recinto sobre una plataforma elevada que puede darnos una idea de la valoración de los edificios, de los templos y sus estructuras económicas debieron experimentar en la segunda mitad del cuarto milenio. Un emplazamiento y una importancia análogos tiene el templo contemporáneo de Eridu. Estos templos son los núcleos alrededor de los cuales se apiña la comunidad, que también experimenta un notable crecimiento, diferenciándose claramente de las pequeñas aldeas, diferenciación que habrá que examinar cuando llegue a su punto culminante, pero que ya en esta fase empieza a manifestarse. Lo mismo sucede en alguna población del norte, donde sobre todo Nínive parece destinada a convertirse en gran ciudad, pero es en Tepe Gaura donde podemos seguir todavía la evolución arquitectónica de la zona sagrada. Una evolución que comprende varios santuarios de tipo tripartito, pero que al quedar la chela central retrasada con respecto a los cuerpos laterales y por el cambio de orientación, entrada por el lado corto, tienen una forma de pórtico que los distingue de los del sur. Desde luego, las diferencias entre norte y sur no se limitan a esto. El potencial productivo y demográfico de las nuevas tierras de la Baja Mesopotamia, continuamente drenadas y roturadas, configura un nicho ecológico de enormes dimensiones que desempeña el papel de formidable centro de expansión y polarización para las áreas marginales. El área septentrional, que hasta ahora no tiene nada que envidiar a la meridional en cuanto a tradiciones culturales y avances técnicos, tiene sin embargo unas posibilidades limitadas de desarrollo agrícola y demográfico, manteniendo su papel como centro comercial. La expansión de la cultura Uruk antigua tras las huellas de la Ubaid tardía por regiones lejanas, sobre todo la Alta Mesopotamia por un lado y Khuzistán por otro, todavía está sujeta en parte a problemas cronológicos. Se piensa que el desarrollo empezó en ámbitos locales y una exportación más precisa y revolucionaria de los elementos típicos de la cultura de Uruk hacia la periferia mesopotámica solo tuvo lugar en la fase Uruk tardío. En este tratado nos inclinamos por esta visión. A mediados del cuarto milenio, pues, se concretan algunos elementos importantes del orden político y cultural de Oriente Próximo. La llanura de la Baja Mesopotamia encabeza el desarrollo técnico y organizativo y se convierte en el centro de las zonas aledañas. La complejidad de las relaciones interregionales tiene su reflejo en la de los sistemas de asentamiento a escala local. Las ciudades-templo se convierten en polos de atracción y guía socioeconómica, política e ideológica. El nuevo papel desempeñado por el templo corresponde a nuevas formas de religiosidad. El sistema de las ofrendas, el carácter comunitario de los edificios de culto y la existencia de más de un templo en la misma ciudad señalan que ya han aparecido auténticas, entre comillas, personalidades divinas a las que los textos del período posterior darán nombres concretos. La comunidad humana centra en ella sus esperanzas y temores, superando concepciones genéricas referentes a las fuerzas de la naturaleza y de la fertilidad, más bien impersonales. Esta relación entre comunidades locales y personalidades divinas cuenta, a partir de ahora, con la mediación de una clase emergente de sacerdotes que se arroga no solo los honores y las obligaciones de esta intermediación, sino también los honores y las obligaciones de una dirección coordinada de los comportamientos políticos y económicos del cuerpo social en su conjunto.